Buenos días, compañeros. Vamos a resolver el examen número 1 de Comunicaciones 2. El enunciado dice lo siguiente. En la figura 1, ¿cierto? Esta. Tenemos allí la comparación entre una señal de datos binaria, que es esta, y la señal modulada, que es esta, ¿cierto? Tomada en el puerto de la antena transmisora de un sistema de comunicaciones. O sea, esta señal está en la antena. Y si está en la antena, es una señal pasobandas. Bueno, luego me dice que esta señal, ¿está cierto? ¿Sí está claro que es esa o no? ¿O hay ahí de pronto temor a confusión? Creo que no, ¿no? Señal de datos y señal modulada. Bien, entonces me dice que esta señal entra a este circuito. Y ese circuito está sintonizado apropiadamente para que actúe como un down converter. Entonces ya me dieron la respuesta, miren, me dijeron que es un down converter. Porque uno podría decir, bueno, no reconozco este circuito bien, pero si uno consulta el libro y todo eso, pues se da cuenta que es un down converter. Y ya me lo dijeron, que es un down converter. O sea que casi que ni siquiera necesito mirar el libro. Entonces, bueno, primero, se conoce que en la figura 1 la señal Y sub C de T está graficada con menos ciclos que en la práctica. O sea, en realidad aquí hay mucho más ciclos. Te dice, en realidad se tienen 6.398 ciclos cuando se presenta un cero. Entonces aquí hay 6.398 ciclos. Y aquí hay 6.402 ciclos cuando se presenta un uno. Aquí en este pedacito, ¿sí? En un uno hay 6.402 ciclos. Bueno, F sub C vale 80 MHz. La señal Y sub C de T es producida mediante tecnología SDR, o sea, realmente tendríamos primero una señal como DT, pero en forma discreta, o sea, DDN. O sea, tendríamos esta versión en forma discreta, como una señal binaria aleatoria de forma rectangular, con una frecuencia de muestreo de 200 kilomuestras por segundo. Entonces, sería la frecuencia de muestreo que hay allí. 200 kilomuestras por segundo. El hardware usado en este problema no impone restricciones para los valores de frecuencia de muestreo. O sea que, en otras palabras, que no nos preocupemos por esa problemática que existe con los USRPs, y es que ellos hay que colocarles unas ciertas frecuencias que él acepta, ¿no? Pero entonces, como quien dice, nos están diciendo que no nos preocupemos por eso. Nos dicen que grafique Y sub I de T, o sea, la componente en fase, ¿cierto? De la envolvente compleja. O sea que, volviendo aquí atrás, realmente lo que ocurre es que ese circuito que está acá, lo que hace es obtener la envolvente compleja y por la salida superior, acá, tenemos la señal en fase y aquí tenemos la señal en cuadratura
la envolvente compleja es la señal en fase más J multiplicado por la señal en cuadratura. ¿Sí? Entonces me están pidiendo que grafique solamente esta señal, que es la señal en fase. Bueno, entonces veamos primero que todo algunos, como un repaso teórico. Voy a explicar con mucho detalle, ¿sí? Para que esto sirva de pronto para alguien que de pronto no ha entendido los conceptos teóricos anteriores. Pues vamos a explicar aquí con mucho detalle. A ver. Entonces, ¿qué sabemos? Nuestra señal es FSK, ¿cierto? Porque está demasiado claro. Vemos que aquí claramente vemos que estamos manipulando la frecuencia para poder emitir información. O sea, un cero es una frecuencia, un uno es otra frecuencia. Entonces, el parámetro que estamos manipulando en la onda es la frecuencia y solamente estamos usando dos posibles frecuencias. Entonces, eso indudablemente es FSK, ¿cierto? Bueno, ¿qué sabemos de FSK? Que si hablamos de la densidad espectral de potencia pasobandas, pues el espectro está centrado en F sub C y allí hay como una función sinc que está centrada en F sub 1 para los ceros y F sub 2 para los unos. Entonces, bueno, si ya pensamos de pronto en un espectro a nivel de envolvente compleja, lo que tenemos que es, tachamos las frecuencias negativas, tomamos las positivas, multiplicamos por 2 y desplazamos, centramos el espectro en cero. Entonces, esa sería la densidad espectral de potencia de la envolvente compleja. Bueno, ¿de qué nos sirve todo esto? De pronto para ubicar F sub D puede servir, porque observen que arriba F sub 1 es una frecuencia muy alta y F sub 2 es más alta que F sub 1. Y en medio de las dos está F sub C, ¿cierto? Pero acá F sub D es la misma que F sub D, solo que es con signo negativo. O sea, los unos es F sub D y los ceros serían menos F sub D. Bueno, entonces también que el paso por cero está en F sub D más K, la rata de bits, donde K es un número entero. Bien, otro aspecto que podemos ver ahí es que F sub 1 sería igual a F sub C menos F sub D, ¿cierto? Y F sub 2 sería igual a F sub C más F sub D. Sí, creo que ahí está claro, ¿no? Donde F sub D, ¿qué es? F sub D, acá lo estoy mostrando, ¿sí? Es la distancia que hay desde F sub C hasta F sub 1 o desde F sub C hasta F sub 2. Eso es F sub D. ¿Ok? Que es esto mismo. Entonces, ahí está claro que F sub 1 es igual a F sub C menos F sub D. Bueno, pero no me están dando eso en Hertz, sino que me están diciendo, mire, F sub 1 tiene 6.398 ciclos y F sub 2 tiene 6.402 ciclos. ¿Ya? Entonces de ahí podríamos deducir cuántos ciclos tendrá F sub C o F sub D también. Sí, porque F sub C está en toda la mitad, pero yo creo que acá incluso podemos deducir que F sub D tiene
F sus, bueno, si fuera en hertz, diríamos que F sub D es igual a F sub 2 menos F sub 1 sobre 2, ¿cierto? O sea, podríamos tomar todo esto, F sub 2 menos F sub 1, tomar todo esto y dividirlo entre 2 y eso es F sub D, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no hacer entonces lo mismo con los ciclos? Tomo los ciclos, los resto, los divido entre 2 y me da 2. O sea que F sub D realmente son 2 ciclos. Y, y cuando me dicen F sub D, no es solo un valor a frecuencias altas, también es a frecuencias bajas del mismo valor, ¿sí? O sea que este F sub D realmente son 2 ciclos. ¿Ok? O sea, si estos son 6.308 ciclos, estos serían solo 2 ciclos. Que entonces el CPS es igual a 2. Resulta que F sub C también podemos expresarlo en términos de ciclos. Porque uno podría decir, ah, no, pues serían los ciclos de F1 más los ciclos de F2. Entonces F sub C tiene 6.400 ciclos. ¿Ok? Y ahí sí podemos estar bien seguros de qué significan esos ciclos en términos de Hertz, porque uno podría decir, ah, listo. Entonces, como F sub C vale 80 megahertz y tiene 6.400 ciclos, ¿ya? Entonces, eh, 2 ciclos que tiene F sub D, ¿a qué equivalen Hertz? Una regla de 3, entonces uno dice, ah, listo, entonces F sub D sería igual a 80 por 2, me daría un cuarto, pero como ya estaba en megahertz, o sea, esto me daría 0,25, pero como aquí está en megahertz, ok, entonces equivale realmente a 25 kilohertz. Bien, hasta ahí cómo vamos, compañeros. Yo personalmente no entendí la parte en que dice que F sub t es 6.402 menos 6.398 sobre 2. O Pero, sea, no entiendo por qué puede hacer eso de restar ambos valores de ciclos que dan para F1 y F2. eh, ¿En dónde? Me repite, por favor, es que me entretuve aquí en otra cosa. ¿En qué parte? La parte para hallar F sub t, no entiendo por qué puede hacer eso de restar ambos valores de ciclos y dividirlos sobre 2 para hallar F sub t y decir que ese es el CPS. Pero si fuera en Hertz sí, sí estaría claro, ¿cierto? Que es F sub 2 menos F sub 1 y entre 2, ¿sí o no? Sí, en Hertz, sí. En Hertz. ¿Y qué es Hertz? Si uno le dijeran, listo, dígame, ¿qué es Hertz? Hertz es lo mismo que ciclos Por segundo. por segundo. Y esos Eh, son ciclos por símbolo, ¿no? estos son ciclos por símbolo, sí. Pero yo creo que matemáticamente es fácil porque uno dice, pues, eh, si f sub 2, si f sub 1 yo lo relaciono con un periodo t determinado, pues ese periodo, sí, con un cierto tiempo determinado,
pues ese tiempo es el mismo para f sub 2 que para f sub 1. ¿Sí? Entonces puedo hacer la operación con los ciclos. Pero bueno, vamos, yo no lo pensé así. Yo simplemente me lo imaginé como esta cosa. Dale, voy a retroceder acá a esta figura. Como esta figura. Uno dice, supongamos que los ciclos fueran esos que están acá, ¿no? O sea, los ceros son dos ciclos. Los unos son cuatro ciclos, los ceros son dos. Entonces, ¿cuál es la frecuencia que está en medio de esos dos? Porque es que estamos viendo que el espectro, F sub C es la que está en medio de los dos. O mejor dicho, ¿cuál sería la desviación de frecuencia acá en términos de ciclos? Bueno, entonces la pregunta que usted hizo, si la traducimos aquí como a otro lenguaje, significa que algo así como, bueno, F sub D, ¿cuántos ciclos tiene? ¿Cuántos ciclos tiene? F sub D. Pero, ¿qué sucede? Esto no es F sub D, esto es F, los ceros. Los ceros, F1, ¿no? F1 son los ceros. Estos serían F1 y esto sería F2. Pero entonces uno diría, ah, bueno, entonces en este caso, como en este ejemplo que hay ahí en el dibujo, F1 tiene dos ciclos, ¿cierto? Y F2 tiene cuatro ciclos. Cuatro ciclos. Entonces entonces uno dice, bueno, ¿y F sub C cuántos ciclos tiene? Entonces debe ser un intermedio, porque es que sabemos que F sub 2, F sub C es una frecuencia que está en medio de las dos. ¿Cuál es la diferencia en ciclo de los dos? ¿Sí? Ni siquiera se necesita saber F sub C, sino decir, listo, el delta F entre los dos dado en ciclos sería F sub 2 menos F sub 1, que sería 4 menos 2, daría 2. Entonces, el F sub D dado en ciclos acá sería la mitad, porque esa es la diferencia entre las dos frecuencias, eso que está acá. ¿Sí? Pero claramente F sub D no es la diferencia entre las dos, sino es la mitad. ¿Sí? O sea, sub D realmente es F sub 2 menos F sub 1, pero dividido entre 2. Entonces, pues yo lo veo ahí como muy sencillo desde el punto de vista de que bueno, uno podría olvidarse que las frecuencias están dadas en Hertz, simplemente como pensar que están dadas en cantidad de ciclos. ¿Ya? Entonces la cantidad de ciclos que tiene F sub D sería, o sea que sería solamente uno, pero si fuera este el dibujo, ¿sí? Si ese fuera el dibujo, pero aquí me aclararon que la cuestión es un poco diferente, ¿cierto? Por acá me están diciendo, espérate, que es que ese dibujo no corresponde a la realidad. En la realidad, ahí no hay cuatro ciclos, ahí hay 6.398. Cuando hay, ¿qué? Ceros y 6.402 cuando se presentan. Entonces, pues no sé si queda convencido el compañero de que sí hay que tomar los ciclos que tenga F sub 2, restarle los que tenga F sub 1 y dividir entre 2. ¿Sí? Que el F sub D. ¿Cuántos ciclos tiene F sub D? Eso es lo que estamos averiguando. ¿Cuántos ciclos tiene F sub D? Entonces necesito tomar los ciclos de F sub 2, restarle los de F sub 1 y dividir entre 2.
No sé si les convenza eso o no del todo. Sí, profe. Sí, es que no sabía que también se podía tratar como si fuese frecuencia en hercios. Es que los hercios son ciclos. De hecho, los españoles a eso le llaman, ellos no le llaman hertz, le llaman ciclos. ¿Sí? Ciclos. O sea, entre más ciclos tenga la señal, más frecuencia tiene. Entonces, bueno, podríamos decir entonces que sí, que F sub D son dos ciclos. Ahora, podríamos decir que esos dos ciclos es el mismo CPS. Yo creo que sí, porque esos números que me están dando, 6402, son los ciclos que hay en la duración del bit. Entonces, pues esta regla de 3 me ayuda a traducir todo eso a Hertz. Sí, como decir, bueno, ahí me dieron algo en Hertz. ¿Qué fue lo que me dieron? F sub C. Me dijeron que F sub C vale 80 megahertz. Y yo puedo deducir que en términos de ciclos sería 6400 ciclos. Sí, porque es F sub 1 más F sub D. Entonces sería 6400 ciclos. O sea, 6398 más 2, más el F sub D. Entonces, mediante una regla de 3 podría determinar que el F sub D son 25 kilohertz. Sin saber qué forma tiene la densidad espectral de potencia, sino simplemente como una ventana ahí imaginaria, como mirando a ver en qué ventana ella se ubica, y sabiendo que la frecuencia muestreo es 200 kilohertz porque me la dieron, ¿sí? Me dijeron que esos bits estaban muestreados a una frecuencia de 200 kilohertz. Entonces podríamos deducir que la frecuencia máxima que podría tener el espectro sería la mitad de la frecuencia del Sam rate, ¿sí? Que sería 200 dividido entre 2. Y eso sería el mismo ancho de banda tanto de la señal binaria como de la señal modulada. O sea que ese sería el ancho de banda de la envolvente compleja, en otras palabras. Entonces, bueno, si la puntica vale 100 kilohertz, en toda la mitad tendremos 50 kilohertz, ¿cierto? Y más abajo, en la otra mitad, acá tendremos 25 kilohertz. Y esos 25 kilohertz es el F sub D. ¿Sí? Entonces ahí tenemos F sub D y menos F sub D. Y ustedes saben que eh, ahí es donde debería estar el lóbulo principal, ¿cierto? En F sub D. Pero creo que nadie me pidió el espectro ni nada. Entonces no importa. No me importa dibujarlo porque no me lo pidieron. Pero si tuviera que dibujarlo, el lóbulo central estaría ubicado ahí, en 25 kilohertz. Bien, para la rata de bits, lo que podemos es usar fórmulas conocidas, ¿no? Decir, bueno, F sub D es lo mismo que la rata de bits multiplicado por CPS. Esto, ¿no? Que la rata de bits es igual a F sub D sobre CPS, ahí me salen los kilobits por segundo. Me sale 12.5 kilobits por segundo. No sé si ustedes conozcan otro método. A ver, si supongamos que yo conozco F sub D en kilohertz. Pues, profe, yo hice un método para encontrar de una vez F sub D y la rata de bits, o sea, fondo de ecuaciones no incógnitas. ¿Y le dio o no le dio? Sí, claro, obvio. Pues, con los ciclos por símbolo que me dieron al inicio, pues, se puede hacer. Se sabe que los ciclos por símbolo es F1 entre FD y el otro va a ser Ah, F2 entre FD. ahora, si me preguntan cuánto vale T sub B,
me da 80, sí, 1 sobre la rata de bits, entonces me da 80 microsegundos. Eso creo que es un parámetro importante porque me han pedido que dibuje la señal en el tiempo. Entonces, yo tengo que ubicar parámetros. Bueno, ¿cuánto dura un bit? Entonces dura 80 microsegundos. ¿Ok? O bueno, por eso, si quiero sacar un 5 y quiero que quede perfecta, ¿no? Si no, pues entonces no lo hallo, ¿ok? Pero digamos, por cuestiones de perfección, habría que hallar, bueno, esto en números, ¿cuánto vale? Serían 80 microsegundos, ¿sí? Lo que dura un bit. Bien, tenemos aquí la señal pasobandas. ¿Cómo la llamamos? Y sub c de t. Bien, tenemos aquí el esquema del down converter. La señal pasobandas entra a ese esquema. ¿Qué me entrega? Me entrega la versión banda base de la señal pasobandas. Ahora, si yo escribo esa versión en forma compleja, donde y sub i de t, que es la señal en fase, la coloco como parte real y y sub q de t como parte imaginaria, pues obtengo ni más ni menos que la envolvente compleja. Pero ¿cuál es la expresión de esa envolvente compleja? Pues ahí tenemos que aplicar un método que estamos aplicando universalmente para cualquier caso, que es lo que llamamos la conversión RF a envolvente compleja. La cuestión es que si uno conoce la versión pasobandas, y de hecho la versión pasobandas siempre es una senoidal, siempre hay una frecuencia f sub c, donde esa senoidal podría variar su amplitud o su fase. Pero para el caso concreto de una señal FSK, lo que varía es la fase, ¿ok? Pero de una manera tal que podemos expresarla como aparece aquí en la parte derecha, que ocurre una variación, ¿sí? Que esa variación en fase se traduce en una variación en frecuencia. Bueno, dicho en otras palabras, es simplemente que los unos se representan mediante una señal con frecuencia f sub c más f sub d, y que los ceros es una onda senoidal cuya frecuencia es f sub c menos f sub d. Eso está claro por definición de qué es FSK. Ahora pues vamos a ver cómo deducimos la envolvente compleja. Entonces, en este caso, podríamos decir que la envolvente compleja es y sub s de t. Tomamos la magnitud y la reescribimos, ¿sí? La magnitud de la señal pasobandas la reescribimos en la envolvente compleja. Tomamos la onda senoidal y la escribimos, pero ya como e a la j algo. Eliminamos f sub c y escribimos el resto. Entonces obtenemos que la envolvente compleja es a sub c e a la j 2 pi f sub d de t para los unos y a sub c e a la menos j 2 pi f sub dt para los ceros. Bien, ahí hemos obtenido entonces la expresión para la envolvente compleja de una señal FSK. Bien, la reescribimos acá y podríamos también dibujarla de otra manera para verla un poquito más gráfica, para que todos la entiendan. Y es que cuando se transmite un 1,
ese 1 se va a representar mediante ese vector rotando en contra de las manecillas del reloj, que es lo mismo que un par de señales, la que está en color rojo y la que está en color azul. Eso para los unos. Y para los ceros, pues tenemos el mismo vector, pero girando hacia el lado contrario. Entonces, esa señal que está en color azul es la que llamamos la señal en fase, y la que está en color rojo es la señal en cuadratura. Entonces tenemos que dibujar la de arriba cuando hayan unos y la de abajo cuando hayan ceros. Bien, vamos a ver el caso de nuestra señal. Vamos a graficar aquí la envolvente compleja. Hemos hallado la duración del bit, que vale 80 microsegundos. Vamos a graficar en color azul la señal en fase y en color rojo la señal en cuadratura. Ok, aquí tenemos el vector rotante en contra de las manecillas de reloj para los unos y en favor de la manecilla de reloj para los ceros. Bueno, ¿cuál es el primer bit que hay que transmitir? Es un 0, ¿cierto? Entonces tenemos que usar este vector rotante girando en favor de las manecillas de reloj. Bien. Entonces proyectamos ese vector hacia el eje real. Como el vector arranca en 0, se obtiene el máximo valor, pero a medida que el vector va rotando, se va cortando esa proyección sobre el eje real y se va dibujando esta señal, un coseno. Bueno, al mismo tiempo tenemos que proyectar el vector hacia el eje imaginario, y esa proyección es la que vamos dibujando. Cuando el vector arranca en 0, esa proyección es 0, y a medida que el vector va rotando, esa proyección es cada vez más negativa. Entonces ahí es donde se proyecta la señal en cuadratura. Bueno, hacemos entonces lo mismo ahora para el 1. En el caso del 1, pues ya sería este vector rotando en contra de las manecillas de reloj. Entonces repetimos el proceso, pero para el vector que gira en contra de las manecillas de reloj, y obtenemos entonces ahí la envolvente compleja. Continuamos con el siguiente 1. Observen que la señal azul no ha cambiado, ¿sí? No tiene saltos de fase, mientras que la roja sí nos está mostrando un salto de fase. Aquí observen la señal que está en rojo, va por acá, y apenas hay un cambio de un 0 a un 1, hay un salto en la fase. Vamos a ver ahora cuando cambia de 1 a 0 qué pasa. La señal que está en color azul continúa sin ningún salto, y la que está en rojo es la que da un salto. Ok, entonces esto es algo que ya habíamos concluido en la parte teórica, pero aquí lo estamos volviendo a ver, que la señal en fase no cambia, ¿sí? No da saltos de fase. En cambio la señal que está en cuadratura sí está dando unos saltos de fase. Bueno, eso es todo, así de sencillo. Hemos graficado tanto la señal en fase como en cuadratura. Es importante que también en este ejercicio nosotros previamente hemos calculado que hay dos
ciclos por cada bit. Y efectivamente aquí estamos graficando 2 ciclos por cada bit. O sea que este vector, cuando rota, da 2 vueltas por cada bit. ¿Sí? Si se trata de un 0, entonces da 2 vueltas en favor de las manecillas del reloj, y si se trata de un 1, entonces da 2 vueltas en contra de las manecillas del reloj. Bueno, entonces ahora ¿qué me piden? Me dice calcule el mínimo ancho de banda para los filtros en la figura 2. Entonces, bueno, yo no traje la figura. Ah, sí, aquí está la figura. Bueno, esta figura me puede servir. La cuestión es que la señal cuando viaja, o usualmente el USRP, como recibe una señal, podría recibir una señal que tenga un mayor ancho de banda que lo que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, por eso tengo que obligatoriamente usar un filtro pasabajas en algún lado. Entonces, el filtro pasabajas, él no puede cortar a menos de 100 kilohertz porque me daña mi señal. O sea, mi señal no va a ser la misma que yo transmití, porque esa es mi ancho de banda útil. ¿Ok? Entonces, pues nosotros sabemos que ese filtro que está ahí, porque es un esquema que ustedes ya conocen, pues está es como para obtener la envolvente compleja. Y la envolvente compleja, su ancho de banda máximo es 100 kilohertz. Entonces, pues, consecuentemente, el ancho de banda de ese filtro serían 100 kilohertz. No sé si está claro eso, compañeros. ¿Sí? Podría ser un poco más de 100 kilohertz, pero nunca menos de 100 kilohertz porque empieza, pues pierdo calidad. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué transmití yo una señal muy buena, muy parecida a una rectangular con 100 kilohertz si el receptor, cuando haga la conversión a banda base, resulta que va a usar menos de 100 kilohertz? ¿Sí? Entonces no tiene lógica. Por eso es que para no perder calidad, para ser óptimos, ¿sí? Pues el ancho de banda debería tener 100 kilohertz para no deformar el espectro. Yo transmití un espectro determinado. Yo aspiraría a que en la parte receptora yo recupero ese mismo espectro. Entonces, pues tengo que respetar el ancho de banda que usé para transmitir. Para ambas señales, profe. Pues la verdad es una sola señal porque la envolvente compleja es una pareja de señales. Eh, pero sí, ahí hay como un proceso lineal, ¿no? Que uno dice, listo, pues A, como decir, S E sub C es igual a A más B. Entonces, si le aplico el filtro a S E sub C, es como si lo aplicara a y se lo aplicara a B. Sí, o sea que sí, ambas señales. Ok, sí, a ambas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, mire, el capítulo número 3 me explican qué significa la envolvente compleja y todo eso, ¿no? Y luego me explican cómo funciona ese esquema del down converter. Mira, aquí está. Entonces dicen, bueno, listo. Entonces lo explican con fórmulas, pero también lo explican con gráficas. Dice, mire, si usted apenas haga esta multiplicación, tome esto y multiplique por esto, el espectro que está en paso bandas va a aparecer ahora en banda base, pero también va a aparecer una componente de altas frecuencias, ¿sí? En la cuadratura y también en la señal en fase. Entonces, cuando yo coloco el filtro, lo que hago es decir, bueno, déjeme pasar esto que está en banda base y lo demás elimínelo
Entonces me entra esto. Y si estas cositas yo las sumo, me da esto. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que obtengo el espectro en banda base. ¿Ok? Y la forma de ese espectro es la misma que tenía en pasobandas, que era esto que estaba por acá. En pasobandas, obtuve esto en banda base. Pero entonces, este proceso de multiplicar es el que yo digo que hace que aparezcan unas componentes en banda base, pero otras en pasobandas, y entonces el filtro, ese filtro que hay aquí, ayuda a que salga solamente esta parte. ¿Ya? Entonces, sumando todas estas cositas, todo esto es que me aparece ya finalmente el espectro en banda base. Entonces, eso está ahí explicado con dibujitos y todo, ¿sí? ¿Cuántos lóbulos tendrá la PSD de la señal muestreada? Sí, los datos muestreados. Pero eso sí es muy sencillo porque la señal DDT es binaria, aleatoria y bipolar. Entonces la densidad espectral de potencia ya sabemos que es una función sinc, ¿ya? Pero como está muestreada, tiene una frecuencia de muestreo, ¿ok? Entonces el número de lóbulos será todo el ancho que ocupe esa señal dividido entre la rata de bits, porque cada lóbulo tiene un ancho que es igual a la rata de bits. Entonces divido 200 kilo muestras por segundo entre 12.5 kilobits por segundo, y eso me da un número, y ese número es 16, y 16 es el número de lóbulos que tiene la densidad espectral de potencia. Sería lo mismo que hallar SPS, ¿no, profe? Sí, bueno, veamos la siguiente pregunta. Entonces la siguiente pregunta ya es de falso, bueno, ya es de opción múltiple, ¿no? Entonces dice, bueno, en las prácticas de laboratorio hemos estado usando GNU Radio para obtener la PSD de una señal binaria, aleatoria y bipolar, que tiene forma rectangular. Entonces, ¿qué pasaría con la PSD si no se hace la conversión a bipolar? Uno dice, bueno, si la señal está representada entre unos y menos unos, entonces la media no es cero. Y si la media no es cero, entonces aparece una componente de DC. Y una componente de DC, o sea, es como si, entonces el espectro va a ser el espectro de los datos común y corriente, de la señal binaria, aleatoria, bipolar, más el espectro de la DC. ¿Sí? Y la DC, ¿cuál es el espectro de una DC? Es un delta centrado en cero. Entonces, por eso es que la PSD sería una función sinc, pero en la frecuencia cero va a aparecer un delta.